anticipadas por la dimisión en diciembre pasado de Mario Monti, por tanto son unos comicios muy importantes. Los italianos cambian de gobierno y de parlamento, Antonio, en un contexto político y social complicado, ¿no? De los 50 millones de italianos posibles votantes, 3 de ellos en el extranjero, muchos no van a acudir a las urnas, y eso por un contexto social, político y económico muy confuso. El resultado que estas elecciones dará, según todos los analistas, va a ser muy confuso e igualmente complicado el juego de las alianzas, sin las cuales nadie podrá gobernar, porque estas elecciones por ahora no ofrecen un vencedor neto. En noviembre de 2011, Italia está al borde del precipicio. Con una prima de riesgo de 600 puntos y una deuda de 2 billones de euros, la gestión de Silvio Berlusconi amenaza con arrastrar en su caída al resto de Europa. Presionado desde dentro y fuera del país, el Cavaliere acaba presentando su renuncia. Y sin convocar nuevas elecciones, es decir, con el Parlamento italiano del momento, se crea un gobierno de técnicos, presidido por Mario Monti, que es una persona muy respetada en las instituciones europeas y en la propia Italia, para que durante el año y medio que quedaba desde entonces hasta la siguiente convocatoria de elecciones aplique un programa de reformas, calme a los mercados, y esto es más o menos lo que ha ocurrido. Han sido 13 meses de claroscuros. Por un lado, la cura de austeridad y las subidas de impuestos decretadas por Mario Monti siembran el descontento en amplios sectores. Sin embargo, con esta amarga medicina, el exprofesor logra recuperar la confianza de los mercados. Avances que ahora podrían malograrse tras la resurrección política de Berlusconi. Lo que quizás sí es más sorprendente y preocupante es la reacción de una importante parte del electorado italiano, en el sentido de seguir apoyando a Berlusconi. El pasado 4 de enero, Mario Monti decide presentarse como candidato. Un salto a la arena política que ha convertido a los antiguos aliados en enconados rivales. Il Signore mi chiama a salire sul monte, a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione, ma questo non significa abbandonare la Chiesa. Efectivamente, renunciar no es abandonar la Iglesia. Ese ha sido en esencia el mensaje de hoy de Benedicto XVI. Había verdadera expectación por verle y por escucharle en su último Ángelus como Papa. Una multitud de fieles le ha arropado en la plaza de San Pedro del Vaticano. Antonio. Ha sido la última vez que veremos a Benedicto XVI en esa ventana de su estudio privado que se asoma a la plaza de San Pedro. Este hecho inédito en la historia de la Iglesia ha conmocionado a la enorme multitud que ha querido ser testigo presencial, y al mismo Papa, que no ha podido ocultar en su voz y en su rostro una profunda emoción. La última vez que Benedicto bendice el domingo a los congregados en San Pedro. Il Signore mi chiama a salire sul monte, a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione, ma questo non significa abbandonare la Chiesa. Anzi, se Dio mi chiede questo è proprio perché io possa continuare a servirla con la stessa dedizione e lo stesso amore con cui ho cercato di farlo fino ad ora, ma in un modo più adatto alla mia età e alle mie forze. También la última vez que el Papa Ratzinger invita a la oración, pronuncia su reflexión dominical y saluda en varias lenguas a los fieles y peregrinos. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española. Muchas gracias. La plaza estaba llena de peregrinos, más de 100.000. ¿Cómo imaginar que esta sería la última vez? Pero el Señor es quien mejor decide y el Papa lo hace para el bien de la Iglesia y con gran humildad. Esta no es, sin embargo, la última aparición pública del Papa. Lo volveremos a ver en audiencia el miércoles a las 10:30 de la mañana. Benedicto XVI ha hecho historia al renunciar, sí, pero también será recordada su aportación a la Iglesia Católica en estos 8 años de pontificado. Él es introvertido, él siente predilección por el trabajo intelectual, pero también ha protagonizado momentos inolvidables en público. Los vemos. I signori cardinali hanno eletto me, un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore. Así se presentaba ante el mundo el 19 de abril de 2005.
Esa humildad a la que el Papa aludía define también un pontificado en el que ha mostrado su preocupación por el estado interno de la Iglesia. Yo creo que los dos pasos más importantes que ha dado ha sido limpiar a la Iglesia de la pederastia y después diríamos que su interés por establecer claramente la doctrina dentro de la Iglesia. Durante estos 8 años, Benedicto XVI ha realizado 24 viajes internacionales. Junto a Alemania, España ha sido el país más visitado. En algunos de esos desplazamientos ha quedado claro su interés por el diálogo con otras religiones. En todos, el Papa ha mostrado su lado más cercano, especialmente con los que más sufrían. Con fama de introvertido, incluso ha tenido que hablar de temas personales, como en junio de 2012, cuando una niña le hacía esta pregunta. Mi piacerebbe tanto sapere qualcosa della tua famiglia e di quando eri piccolo come me. Yo creo que ha sido un papa elegante, enormemente sobrio y enormemente comedido. Y yo creo que esto le dignifica. Yo lo llamaría el papa teólogo, porque sobre todo se ha preocupado, diríamos, de las ideas. A Benedicto XVI también se le recordará por su renuncia a una decisión tomada, según sus palabras, con plena libertad.